A lo largo de la historia, la humanidad ha dado origen a una inmensa variedad de sectas y religiones, cada una con sus propias creencias, prácticas y estructuras sociales. Algunas de estas religiones han perdurado y evolucionado hasta convertirse en las grandes tradiciones religiosas que conocemos hoy, mientras que otras han desaparecido, dejando tras de sí un legado fascinante y, en ocasiones, perturbador. Desde antiguas creencias politeístas de civilizaciones como la egipcia y la babilónica, hasta sectas apocalípticas modernas, hoy veremos la historia de varias religiones y sectas que nos ofrecen una ventana al alma humana, su búsqueda de significado, su miedo a lo desconocido, y su capacidad tanto para la creación de comunidades de fe como para la tragedia. Sean todos bienvenidos al nivel 1. Los albigenses, o cátaros, se originaron en Europa, especialmente en el sur de Francia, durante los siglos XI y XII. Creían en un dualismo radical, donde el mundo material era creado por una fuerza maligna, mientras que el espíritu pertenecía al reino del bien. Rechazaban los sacramentos de la Iglesia católica y vivían una vida de austeridad. Fueron objeto de la Cruzada albigense y la Inquisición en el siglo XIII, lo que llevó a su exterminio casi total. Aunque el movimiento fue erradicado, ha dejado una profunda huella cultural e histórica en la región de Occitania. Los adamitas aparecieron en el siglo II, pero resurgieron en la Edad Media en Europa Central. Creía en la vuelta al estado de inocencia original, como Adán y Eva antes de la caída. Practicaban el nudismo en sus rituales y rechazaban la propiedad privada. Fueron perseguidos y reprimidos por la Iglesia Católica y las autoridades locales debido a sus prácticas poco ortodoxas y sus creencias radicales. Los adamitas son a menudo citados como un ejemplo de movimientos heréticos radicales en la historia del cristianismo. Los anabaptistas son un grupo religioso cristiano que surgió en el siglo XVI en Europa. El nombre anabaptista proviene del griego y significa rebautizar. Esto se refiere que en su creencia el bautismo debe ser voluntario y realizado solamente en la edad adulta, en lugar de ser impuesto en la infancia. Los anabaptistas creen en la autoridad de la Biblia y en la importancia de vivir una vida simple y humilde. Grupos como los Amish, menonitas y uteritas son ejemplos de comunidades que han adoptado el anabaptismo, pero cada uno ha desarrollado su propia versión, reflejando sus propias creencias y valores. La familia Manson fue un grupo de personas que seguían las enseñanzas de Charles Manson, un criminal y líder de culto estadounidense, durante la década de 1960. Manson convenció a sus seguidores, muchos de los cuales eran jóvenes vulnerables, a adoptar sus ideas apocalípticas y racistas, bajo una mezcla de creencias esotéricas y una interpretación distorsionada de la cultura hippie y el movimiento contracultural de la época. La familia Manson es infamemente conocida por los brutales homicidios que cometieron entre el 8 de agosto de 1969, cuando Manson envió a sus seguidores a la casa del director de cine Roman Polanski en Los Ángeles, donde ejecutaron a su esposa, la actriz Sharon Tate, quien estaba embarazada de 8 meses, y a 4 personas más. Tras varios meses de investigaciones, la policía arrestó a varios miembros de la familia Manson, y finalmente su líder y otros de sus seguidores fueron llevados a juicio. El luciferismo es una doctrina esotérica que se centra en la figura del ángel caído Lucifer, pero no como una entidad maligna, sino como una figura positiva que representa liberación, conocimiento y sabiduría. Los seguidores de esta doctrina tienden a rechazar las creencias religiosas tradicionales que se basan en la fe en deidades o el miedo al castigo eterno, y en cambio, creen que los humanos deben encontrar su propio camino hacia la verdad, a través de la reflexión personal. El luciferismo se caracteriza por su diversidad, ya que algunos seguidores consideran a Lucifer como una deidad real o un dios verdadero, mientras que otros lo ven como un símbolo o una metáfora. Esta variedad ha generado señalamientos sobre la verdadera naturaleza del luciferismo y su posible conexión con el satanismo. Estamos en el nivel 2. Los paulicianos surgieron en el siglo VII en Armenia y el Imperio Bizantino. Eran una secta cristiana dualista, influenciada por el maniqueísmo, que rechazaba muchas de las doctrinas y prácticas de la Iglesia ortodoxa, incluyendo el culto a las imágenes y la veneración de santos. Creían en 2 dioses, uno bueno, el creador del mundo espiritual, y uno malo, el creador del mundo material. Fueron perseguidos intensamente por el Imperio Bizantino, aunque algunos lograron escapar a los Balcanes, donde su influencia persistió de manera limitada hasta el siglo XI. Los templarios fueron fundados en el siglo XII como una orden militar cristiana durante las cruzadas.
Eran monjes guerreros que protegían a los peregrinos cristianos en Tierra Santa y defendían los territorios cristianos. En 1307, el rey Felipe IV de Francia, debido a su creciente poder y riqueza, decidió perseguirlos bajo cargos de herejía. La orden fue disuelta oficialmente por el Papa Clemente V en 1312 y muchos templarios fueron arrestados, torturados y ejecutados. Los esenios fueron una secta judía que existió aproximadamente entre el siglo II a.C. y el siglo I después de Cristo. Eran conocidos principalmente por su vida comunitaria en lugares aislados, como cerca del Mar Muerto. Los esenios seguían reglas de vida y prácticas religiosas muy estrictas. Creían en el juicio final, la importancia de la pureza y en la llegada de un Mesías. Esta secta desapareció después de la Primera Guerra Judeo-Romana, pero se les atribuye la escritura de algunos textos importantes, como los manuscritos del Mar Muerto. El montanismo fue un movimiento religioso que surgió en el interior de las primeras comunidades cristianas. Fue fundado por Montano, un hombre que afirmaba recibir visiones y mensajes directos de Dios. El montanismo se caracterizó por enfatizar la inminente segunda venida de Cristo y la importancia del ascetismo, el ayuno y el sufrimiento. Montano y sus seguidores profetizaban directamente, lo que desafiaba la autoridad eclesiástica de la época, llevándolos a ser condenados como falsos profetas y apóstoles. Una característica curiosa del montanismo era que sus profetas afirmaban ser poseídos por el Espíritu Santo para recibir revelaciones directas de Dios. El zoroastrismo es probablemente una de las religiones más importantes de todos los tiempos. Apareció aproximadamente 2000 años antes de Jesús, es decir, es muy anterior a la primera mención extrabíblica del judaísmo. En el zoroastrismo encontramos la primera mención verificable de la historia de un ser supremo de sabiduría, amor e iluminación, y su nombre era Ahura Mazda. Esto hace que el zoroastrismo sea efectivamente la primera religión monoteísta. En él encontramos la primera mención de la historia de un infierno donde las personas malvadas sufren por sus malas acciones y un cielo creado para las personas buenas. Bajamos al nivel 3. Los bogomilos surgieron en el siglo X en el Imperio búlgaro, expandiéndose posteriormente a otras regiones. Este culto se caracteriza por su dualismo, que sostiene que el mundo está dividido en dos principios opuestos, el bien y el mal. Según los bogomilos, el mundo material es malo y fue creado por el diablo, mientras que el mundo espiritual es bueno y fue creado por Dios. Los bogomilos creían en la reencarnación y rechazaban la idea cristiana de Cristo en la cruz. En su lugar, utilizaban el símbolo del sol y la luna como representaciones de iluminación. La religión bogomil fue perseguida por sus creencias, y muchos de sus seguidores fueron ejecutados o obligados a exiliarse. Los Chakers, oficialmente conocidos como la Sociedad Unida de Creyentes en la Segunda Aparición de Cristo, surgieron en Inglaterra en el siglo XVIII y se trasladaron a América del Norte. Practicaban el celibato, la vida comunitaria y la igualdad de género. Eran conocidos por sus danzas estáticas como parte de su culto, viniendo de ahí su apodo. Creían en la simplicidad, la humildad y la vida en armonía con Dios. Debido a su práctica del celibato, la comunidad dependía de nuevos conversos para crecer. Sin embargo, en el siglo XX, la falta de nuevos adeptos llevó a su gradual declive. Hoy en día, quedan solo unos pocos miembros en una comunidad en Estados Unidos. Los Ranters eran un grupo radical cristiano que surgió durante la Revolución Inglesa en el siglo XVII. Rechazaban la moral convencional y las estructuras religiosas establecidas, proclamando que, al estar en Cristo, ya no estaban sujetos a la ley moral. Creían que todo lo que hacían era justificado, ya que, en su interpretación, no había pecado en el sentido tradicional. Esto los llevó a adoptar prácticas de comportamiento que otros consideraban inmorales. El movimiento fue rápidamente suprimido por el gobierno y las autoridades religiosas, y no sobrevivió mucho tiempo como grupo organizado. La religión husita es una rama del cristianismo que surgió en Bohemia, actual República Checa. Fue fundada por Jan Hus, un sacerdote y teólogo bohemio que abogaba por la reforma de la Iglesia. Los husitas rechazaban la autoridad del Papa, y creían en la comunión en ambos tipos, es decir, pan y vino para todos los creyentes, y no solo para los sacerdotes. Tras la ejecución de Hus en la hoguera en 1415, sus seguidores se rebelaron contra la Iglesia Católica iniciando las llamadas guerras husitas.
Aunque lograron victorias iniciales, el movimiento se fragmentó y fue finalmente derrotado. Algunos grupos husitas se fusionaron con la Reforma Protestante, mientras que otros se disolvieron. El marcionismo es una secta cristiana que surgió en el siglo II después de Cristo y se extendió por el Imperio Romano. Fue fundada por Marción, un predicador cristiano, que creía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios inferior y vengativo. En contraste, el Dios del Nuevo Testamento era un Dios superior, de amor y misericordia. También rechazaban la idea de que Jesucristo era el Mesías y en su lugar creían que era un ser divino, que había venido a salvar a la humanidad de la maldición del Dios del Antiguo Testamento. Marción fue excomulgado de la Iglesia de Roma, y si bien su movimiento continuó, poco después fue reducido y absorbido por otros grupos. Llegamos al nivel 4. Los Taiping surgieron en China a mediados del siglo XIX bajo el liderazgo de Hong Xiuquan, quien se proclamó a sí mismo el hermano menor de Jesucristo. Lideró una rebelión basada en una versión sincrética del cristianismo, mezclada con elementos chinos. Los Taiping establecieron un estado teocrático en gran parte de China. La rebelión fue aplastada por las fuerzas imperiales chinas con ayuda de potencias extranjeras en 1864. Se estima que fallecieron entre 20 y 30 millones de personas. La rebelión Taiping es uno de los conflictos más mortíferos de la historia y dejó un legado de descontento social y cambio religioso en China. Los Fraticelli fueron un movimiento radical dentro de la orden franciscana que surgió en el siglo XIII. Defendían una interpretación extremadamente estricta de la pobreza evangélica en contra de las disposiciones de la jerarquía franciscana oficial y la Iglesia católica. Criticaban el dinero, la riqueza y el poder de la Iglesia, ya que decían que no había una razón válida por la cual la Iglesia tuviera tanto dinero, habiendo tantas personas necesitadas en el mundo. Fueron perseguidos por la Iglesia católica, que los consideró herejes. Muchos de sus miembros fueron arrestados y ejecutados de formas horribles durante los siglos XIV y XV. Los circunceliones fue un movimiento religioso radical que surgió en el norte de África. Eran un grupo de cristianos que se caracterizaban por su extremismo y su interpretación literal de la Biblia. Los circunceliones creían que el martirio era la síntesis de la virtud cristiana y a partir de esto, eran acusados por los católicos como provocadores y violentos. Hay historias las cuales señalan que los circunceliones asaltaban a soldados o viajeros armados, para que éstos les diesen muerte y así asegurarse el martirio. También se relata que los circunceliones solían irrumpir en los tribunales para desafiar al juez, quien los condenaba a muerte por tal desacato. Fueron perseguidos por las autoridades romanas, especialmente tras la condena del donatismo por la Iglesia oficial. Mitra era un dios muy popular, adorado por los romanos durante la formación inicial del cristianismo. Era un semidios, el cual se le simbolizaba junto a un cordero. Varios conspiranoicos sostienen que los hechos de Jesús en el Nuevo Testamento fueron inspirados de la historia del dios Mitra. Mitra nació de una virgen el 25 de diciembre en el siglo I a.C. Tuvo 12 discípulos y los romanos lo llamaban el Buen Pastor, el Salvador o el Redentor. Mitra incluso fue enterrado en una tumba y resucitó después de 3 días. Tantas coincidencias no pasan desapercibidas, dado que la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito mucho después que la adoración a Mitra hubiese comenzado. Heaven's Gate, en español, Puerta al Cielo, fue una secta religiosa estadounidense fundada en 1974. Promovía una mezcla de creencias cristianas, ideas de la nueva era y teorías de ovnis. Los fundadores afirmaban que eran mensajeros de una civilización extraterrestre y que la Tierra estaba a punto de ser reciclada o destruida. Este grupo promovía el desapego total del mundo material, por lo que los miembros vivían en comunidades cerradas, adoptando una vida austera y celibato estricto. Renunciaron a sus posesiones materiales y cortaron lazos con sus familias y la sociedad. El grupo es más conocido por un hecho sucedido en 1997, cuando 39 de sus miembros se quitaron sus vidas en Rancho Santa Fe, California, creyendo que sus almas serían transportadas a una nave espacial que seguía a un cometa, permitiéndoles así trascender a un nivel superior de existencia. Y finalizamos con el nivel 5. La Orden del Templo Solar fue una secta religiosa secreta fundada en 1984.
Este grupo es más conocido por su implicación en una serie de homicidios y rituales que ocurrieron en los años 1990 en varios países, incluyendo Suiza, Francia y Canadá. La orden sostenía una combinación de creencias esotéricas, apocalípticas y milenaristas. Creían que el fin del mundo estaba cerca y que ellos eran los elegidos para preparar la transición a un nuevo mundo, conocido como el renacimiento del templo solar. Afirmaban que sus miembros reencarnarían en un planeta que orbitaba la estrella Sirio después de perder sus vidas en un ritual. También promovían la idea de una conexión espiritual con los caballeros templarios medievales y se inspiraban en tradiciones rosacruces y masónicas. En octubre de 1994, 53 miembros de la orden fallecieron en circunstancias sospechosas en Suiza y Canadá. Muchos de los fallecidos fueron encontrados en posiciones rituales y se determinó que algunos habían sido ejecutados antes de que el resto del grupo se quitara sus vidas. En diciembre de 1995, otras 16 personas, incluyendo 3 niños, perdieron la vida en Francia en lo que fue descrito como un acto colectivo, aunque se sospecha que algunos fueron ejecutados. Aum Shinrikyo, también conocido simplemente como Aum, es una secta religiosa apocalíptica fundada en Japón en 1984. Combinaba elementos de varias religiones y filosofías, pero con un enfoque marcado en el apocalipsis. Su líder afirmaba ser Cristo, el Cordero de Dios, y se veía a sí mismo como el único Salvador que podría guiar a sus seguidores a través de un inminente Armagedón. Este grupo es infame por el ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995, un acto de terrorismo que acabó con la vida de 13 personas y afectó a más de 5.000, siendo uno de los ataques más graves en la historia moderna de Japón. La policía japonesa, tras una intensa investigación, identificó rápidamente a Aum Shinrikyo como responsable. En los meses siguientes, las autoridades arrestaron a cientos de miembros del grupo, incluyendo a su líder. Los registros en las instalaciones del grupo revelaron el alcance de sus planes, incluyendo intentos de producir anthrax y otros agentes biológicos, para así atacar otras localidades e influenciar a la población japonesa. Jonestown fue el escenario de uno de los eventos más trágicos y perturbadores de la historia moderna, el homicidio colectivo de más de 900 personas en noviembre de 1978. Este evento tuvo lugar en una remota comunidad agrícola en la selva de Guyana, Sudamérica, liderada por Jim Jones, el fundador de la secta conocida como Templo del Pueblo, la cual supuestamente tenía compromiso con la igualdad racial, los derechos civiles y la ayuda a los desfavorecidos. Sin embargo, su líder se presentaba a sí mismo como una figura mesiánica, casi divina, y controlaba rígidamente a sus seguidores, quienes lo veían como un líder profético. Las condiciones en el asentamiento eran extremadamente duras, los miembros trabajaban largas horas en condiciones difíciles, vivían en constante vigilancia y aislamiento, y eran sometidos a adoctrinamiento continuo. En noviembre de 1978, un congresista estadounidense viajó para investigar denuncias de abusos de derechos humanos dentro de la comunidad, siendo fuertemente atacado por protectores de Jim Jones y de la comunidad. Tras el ataque, su líder ordenó un acto revolucionario. Los miembros de Jonestown fueron obligados a beber una mezcla de refresco de frutas con cianuro, y aquellos que se negaron fueron forzados a hacerlo o eran ejecutados. En total, fallecieron 918 personas, incluidos más de 300 niños. Jim Jones fue encontrado sin vida por una herida autoinfligida. Los flagelantes fueron un movimiento religioso que alcanzó su auge durante la peste negra en el siglo XIV en Europa. Creían que a través de la flagelación pública se podían expiar los pecados y evitar el castigo divino, y se veían obligados a sufrir de esto por 33 días, en memoria de los 33 años de la vida de Jesucristo. Marchaban de pueblo en pueblo, azotándose a sí mismos y realizando rituales de penitencia colectiva. Aunque fueron populares durante un tiempo, la Iglesia Católica condenó el movimiento, y las autoridades civiles los reprimieron, ya que su mensaje y prácticas eran vistas como perturbadoras y heréticas. También se les culpó por crear la peste negra, y gran cantidad de ellos fueron ejecutados de formas terribles. El movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de Dios fue un movimiento religioso formado a finales de los años 1980, después de que sus creadores afirmaron que habían visto visiones de la Virgen María. La secta promovía una estricta adhesión a los 10 mandamientos y predicaba la inminente llegada del fin del mundo. Sus miembros creían que el apocalipsis ocurriría al final del siglo XX. Para evitar el pecado y asegurarse la salvación, los seguidores de la secta debían observar los mandamientos al pie de la letra, incluso en los detalles más pequeños. La secta predijo que el fin del mundo ocurriría el 31 de diciembre de 1999. Cuando esta fecha pasó sin incidentes, la organización empezó a perder credibilidad entre sus seguidores.
Para mantener el control y la fe, los líderes del grupo ajustaron la fecha del apocalipsis a marzo de 2000. Cuando fue el día, una explosión y un incendio devastador destruyeron la iglesia principal de la secta en Kanungu, Uganda, acabando con la vida de entre 500 y 800 personas, la mayoría de ellos miembros de la secta. Investigaciones sugirieron que muchos de los fallecidos pudieron haber sido ejecutados por los líderes de la secta, ya que enfrentados al creciente descontento y las demandas de devolución de propiedades y dinero de sus seguidores, organizaron el evento final como un acto desesperado para mantener el control o cubrir el fraude financiero. Y así llegamos al final de este video. Espero que hayan disfrutado de este iceberg, y si fue así, una suscripción me sería de mucha ayuda. Recuerden que pueden seguirme en mi Instagram, Historias del Búho, donde les publico avances y noticias. Espero pasen un gran final de día. Adiós.